Mi nombre es María Olga Pérez y les voy a explicar un ejercicio de cálculo de parámetros de circuitos magnéticos. El núcleo central del circuito magnético está bobinado con 800 espiras. El material es acero fundido con un valor de la permeabilidad relativa, que es igual a 1000. Considere que la permeabilidad relativa para el entrehierro es igual a 1 y las intensidades de campo magnético en las columnas laterales y centrales son iguales. A. Calcular la corriente I que debe aplicarse a la bobina para obtener en el núcleo central un flujo de miliweber. B. Calcular nuevamente la corriente I usando la curva de emanación dada por el fabricante del núcleo. Usar la siguiente referencia para la gráfica. Allí está el dibujo. Para la parte A, se hace un circuito similar a un circuito eléctrico. Para estudiar un circuito magnético se equivale a un circuito eléctrico. Entonces, para ello debemos calcular las reluctancias, lo cual viene siendo para un circuito eléctrico lo que son las resistencias. Entonces, la reluctancia se determina de la siguiente forma. R es igual a la longitud. Para este caso puede ser la columna lateral, la central o del entrehierro. Entonces, la ecuación dice que R es igual a la longitud entre la permeabilidad relativa y la permeabilidad del aire y la sección transversal. RL, que es la reluctancia en una de las columnas laterales, tiene 700 por 10 a la menos 3. Hay que llevarlas a metros. Entonces sería 700 por 10 a la menos 3 metros. La permeabilidad relativa, como dice el enunciado, vale 1000. La permeabilidad del aire siempre va a ser 4pi por 10 a la menos 7. Esa es una constante. Y la sección transversal de la columna lateral son 200 milímetros cuadrados. Y llevándolas a metros son 2000 por 10 a la menos 6. Esto viene dando 27,85 por 10 a la 4. Para la columna central dice reluctancia C. La reluctancia central tiene una longitud de 250. La misma permeabilidad del aire, pero su sección transversal es 4000 para este caso y da 4,97 por 10 a la menos 4. Para la reluctancia entre hierros se hace lo mismo. En este caso era 1 milímetro, que llevándola a metros es 1 por 10 a la menos 3 metros. En el onceavo dice que considere que la permeabilidad en el entrehierro relativa es igual a 1. Por lo tanto, se coloca 1. En el enunciado del problema viene esa consideración. La permeabilidad relativa del aire es igual, 4pi por 10 a la menos 7. La sección transversal, tal cual como se especifica en el dibujo, es 4000 milímetros cuadrados y llevándolos a metros es 4000 por 10 a la menos 6. Con estas tres cosas calculamos la reluctancia. Está una fuente que es N por I y esa es la fuerza magnetomotriz, que es igual al flujo por la reluctancia. El flujo es como la corriente. La fuerza magnetomotriz viene siendo igual al flujo por la reluctancia o la número espira por la corriente. Me están pidiendo la corriente que circula por esas espiras para que haya un flujo igual a 1 miliweber. Entonces se coloca esa ecuación aplicando la ley de Kirchhoff, sumando las fuerzas magnetomotrices en la reluctancia y en la bobina. Entonces decimos que N por I es igual al flujo por la reluctancia del núcleo central más el flujo por la reluctancia del entrehierro. Tomando el circuito equivalente con una sola malla se saca un factor común de flujo y se multiplica la suma de todas las reluctancias. La fuerza magnetomotriz viene dada por unidad de amperes, amperes Weston. Entonces es 387,9 amperes Weston. Teniendo el valor de las espiras, despejamos la corriente y obtenemos la corriente que se debe aplicar a la bobina del circuito magnético para establecer un flujo de 1 miliweber en el circuito magnético. Y esto nos dice que la corriente necesaria para tener un flujo de 1 miliweber en la columna central es de 0,485 amperes. Ahora vamos con la parte B, que es la gráfica. En la parte B de este problema me dicen que el fabricante me da una ecuación para crear una gráfica. Entonces, con esa ecuación despejo, en vez de B en función de H, voy a colocar H en función de B. Despejé y coloqué datos a B, que es la inducción magnética, y obteniendo valores de H. Conseguí varios puntos y con ellos realicé mi gráfica de H por B, o sea, campo magnético versus la inducción magnética.
Realizo mis cálculos de la gráfica y concluyo que la corriente necesaria para tener un flujo de 1 mW en la columna central es de 0,44 amperios. Gracias.